enseñarte a oír la voz de Dios. Verás, mi invitado viaja alrededor del país y le pide a las personas que levanten sus manos. ¿Cuántas personas oyen la voz de Dios regularmente? ¿Qué porcentaje dirías que no? Más del 90%. No importa de qué denominación hablemos. Más del 90% dice que no oye a Dios regularmente. Y tú estás en una universidad bautista. Vas a la escuela de teología por 7 años. ¿Cuántas clases tuviste sobre oír la voz de Dios? Nunca tuve una clase de cómo oír la voz de Dios. Había un maestro que hablaba de que solo hay 4 pasajes en la Biblia que hablan sobre Dios hablando, y cómo malentendían o malinterpretaban, que cualquiera que diga que Dios le habla necesita ayuda profesional. Él era profesor de psicología y... ¿Sabes que es la profesión número 1 en suicidios en América? No me meteré con eso, pero yo te preguntaré esto. ¿Leíste un libro de por qué hablar en lenguas no es para la actualidad? ¿Y qué hiciste sobre eso? Bueno, quería una teología de qué estaba mal con las lenguas, y por eso pedí el libro. Fui con el pastor bautista. Quiero que le dé una leída. Me dio un libro y lo devoré el fin de semana. El problema es que buscaba los pasajes y veía lo que en verdad decía, y vi la debilidad de esta prueba, de los argumentos del autor. Me convencí totalmente de que las lenguas son reales, contra mi voluntad, en contra de mi deseo. Trato de ser honesto con lo que leí. Y dije, Señor, si esto es real, ¿me darías el don de lenguas? Y lo hizo allí en mi dormitorio de la Universidad Bautista. Muy bien, ahora, eso es muy... En un seminario bautista, nada menos. 1996. 2 maravillosas oportunidades de ministerio. Tú pastoreabas, ellos se cruzaron en tu camino y no sabes lo que Dios quiere. ¿Qué hiciste? Mi pastor y unos queridos amigos me dijeron que Dios les dijo que debía quedarme. Y pensé, bueno, tienen mucho que jugarse. ¿Cómo sé que oyeron a Dios? No sabía cómo oír la voz de Dios en ese momento. Y oré una oración loca por el pastor bautista. Dije, Dios, lanza una piedra de granito desde el cielo, grabada diciendo que debo quedarme aquí. No es broma, es lo que oré. O envía a Espero alguien... que no te haya pegado en la cabeza. Qué bueno que no respondió así. Pero la segunda opción, y ya sabes las cosas locas que hacemos a veces, dije, Señor, envía a alguien de la calle que no me conozca para decirme que debo quedarme aquí. Dije, si una de esas dos cosas pasan, sabré que eres tú y no miraré atrás y me quedaré. Y pronto, después del 4º día de ayuno, le dije al líder de la iglesia que renunciaba por un año desde ese día, que usaría ese año para guiar el ministerio y lograr apoyo. Y me llamó la recepcionista. Eso fue el jueves que terminaba mi ayuno. Una mañana me llamó la recepcionista y dijo, aquí hay alguien que quiere hablar con un pastor. Así que salí al lobby. Ahí estaba un hombre de barba larga, cabello largo, manos sucias, le faltaban dientes, una camioneta toda golpeada afuera. Y se presentó, me dijo un poco sobre su ministerio y dijo que Dios le dijo que fuera ahí y hablara con un pastor. Dije, bien, ¿qué puedo hacer por ti? Pensé que me pediría dinero para su ministerio. Y él dijo, lo que sé que debo decir es esto. A veces creemos que Dios quiere que nos vayamos lejos a otro país. Ahí es donde puede usarnos, cuando en realidad Dios quiere que nos quedemos donde estamos. Y ahí es donde nos usará para ser de impacto. Comenzó a llorar y dijo, no sé por qué digo esto, pero Dios me dijo hoy que viniera aquí y le dijera esto a un pastor. Lo llevé a mi oficina. Había otras 2 cosas por las que había orado, por las que nunca oré antes. Y él me dio respuestas específicas a ambas oraciones. Cantó una canción, caminó alrededor, me besó en la mejilla y salió por la puerta. Ay, pensé, bien, este es el día más inusual de mi vida hasta hoy. Muy bien, pero esto mejora. 8 meses después, este profeta, su nombre es Cecil, te llamó. Sí. ¿Qué te dice? Él dijo, Dios me dio una palabra para ti. La primera vez me dio una tarjeta de presentación y lo llamé una semana después. Y el teléfono estaba muerto y pensé, qué extraño, pensé que tal vez era un ángel.
¿Pero por qué me daría una tarjeta? Desapareció. No supe de él 8 meses y luego él dijo, tengo una palabra para ti. Vino a mi oficina. Antes de entrar de nuevo a mi oficina, había 2 miembros del personal postrados en sus oficinas y les dijo palabras específicas para ellos. Sabía que era el último día en el trabajo porque la iglesia no hacía cosas así. Y lo invité de nuevo a mi oficina y él dijo, antes de decirte lo que Dios me dio para darte, debemos ir a tu casa y orar por tu esposa. Ella tiene un severo dolor de espalda. Yo pensaba, ¿Cómo supo él eso? ¿Cómo supo eso? Y no había forma. No le había dicho a nadie. Me desperté como a las 2 de la mañana. Mi esposa doblada de dolor. Y como estaba embarazada, y el bebé presionaba su ciática. Y le dije, vamos, subimos a mi auto, lo llevé a mi casa, y él oró por mi mujer. Se volteó y dijo una palabra para mí. Y lo siguiente que sé es que estaba acostado en la alfombra de mi sala. Fue abrumado por el Espíritu. ¿Qué hizo Dios cuando fuiste abrumado por el Espíritu? Comencé a ver una visión, de inmediato. Una nota importante. Fue una semana después de que tuviera un adolescente en mi grupo juvenil que quería compartir una visión de cuando lo derribó el Espíritu. Le dije, muéstrame, derribó el Espíritu en la Biblia. Él comenzó a citar varios pasajes y pensaba, bien, si Dios va a hablar a través de una visión a alguien, no le quitaría eso a Dios. Pero no me lo daría a mí, el líder de un ministerio, no a un adolescente que solo es un baterista de mi banda. Perdona, Señor, mi arrogancia. Tu dolor desapareció y dijo que estaba sano. Dios te bendiga y a tu trabajo de esparcir la misericordia y el amor de Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ningún hombre, sino Dios le enseñó a Richard Moll paso a paso cómo oír la voz de Dios, cómo operar en lo sobrenatural. Por ejemplo, enseñabas en un retiro de la Universidad Bautista y de pronto, ¿qué pasó? Bueno, estaba hablado sobre del libro de los Hechos, cristiandad normal. El problema es que nunca lo había experimentado. Lo llamaba cristiandad extrema, pero ese era mi giro en el término para decir esto es lo que creo que la vida cristiana normal debe ser. Y pregunté cuántos quieren esto. Y todos se levantaron. Decidí hacer algo de nuevo, un poco anormal para un orador bautista. Y puse mis manos sobre todos en la habitación. Y una de las niñas se sentó y comenzó a jalarse el pelo y a rasgar su blusa al punto en que creí que la iba a rasgar toda. Ella se mecía de adelante hacia atrás y hacía un sonido de ceseo. Y primero pensé, ¿dónde está la puerta? Yo me voy. Y era como un novato escuchando la voz de Dios y dije, Dios, ¿me enseñas qué hacer? Seguí en esa fase aprendiendo a oír a Dios. ¿Esto es Dios? ¿Soy yo? ¿Es Dios? Pero no podía darme el lujo del tiempo para averiguar qué es Dios, así que haré lo que sienta que el Espíritu Santo me guíe. Y lo supe al momento, orar algo sobre el nombre de Jesús y decía, esto viene de mi cabeza, mi educación teológica o del Espíritu Santo, no voy a discutir, solo lo haré. Oré algo sobre el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre, y oré algo sobre la autoridad y la sangre de Jesús. Me sentí guiado a orar en lenguas, lo que nunca había hecho en público. En una universidad bautista, nada menos. Y comencé con poco aliento, con mi mano frente a mi cara. Oré en lenguas y luego me sentí guiado a gritar, libertad en el nombre de Jesús. En ese punto estaba seguro de que había aprendido algo, viendo a los evangelistas de la tele o algo así. Pero no iba a parar. Y grité, libertad en el nombre de Jesús. Y la chica de pronto me miró y muy avergonzada bajó la cabeza, se cubrió la cara y el tormento paró. Giré y comencé a explicarle a estos universitarios lo que había pasado. Sabía que lo que decía no venía de mí mismo. Y pensaba, espero que alguien tome notas porque esto es algo asombroso. En realidad no sabía de qué hablaba. Y fue el principio de los siguientes 6 meses, donde hablara o lidereaba la adoración, alguien manifestaba demonios. Muy bien. Hay situaciones que amenazan la vida por ser humanos. Y parece que mientras más cerca estemos del regreso de Jesús, más este viejo gran planeta Tierra se sacude. ¿Qué pasó en una situación amenazadora
cuando tu hijo bebé murió? Nathaniel tenía casi 2 años de edad. Los doctores nos dieron recomendaciones urgentes de darle esteroides y antivirales. Tratamos de resistir, pero sentí que era una presión muy severa de su parte, al grado que nos inscribirían por incumplimiento si no lo hacíamos. Y les permitimos ponerle esteroides y antivirales. 36 horas después, yo volví al hospital, lo separé de mi pecho y las palabras que me salieron fueron: se fue. No puedes prepararte para un momento así. Yo, pero me preparé años creyendo que vería una resurrección. He visto muchos de los milagros de la Biblia, pero lo puse en esa mesa y comencé a orar. Dije: Dios, no sé qué hacer con su cuerpo, pero sé qué hacer espiritualmente. Continué orando y miraba los minutos pasar. 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y durante ese tiempo contestaba sus preguntas. Pero le ordenaba a Nathaniel que volviera y supe que su espíritu se había ido. Dije: Nathaniel, escucha, papá, ahora quiero que vuelvas aquí. Reprendí al espíritu de la muerte de la habitación. Me arrepentía de cada pecado que recordé haber hecho, cada pecado que mi familia cometió generacionalmente. Quitaba cualquier derecho que el enemigo tenía de atacar a mi familia y a mi hijo. Y después de 22 minutos tuve una visión. En medio de ese hospital, los doctores seguían trabajando en él. Podías verlos mirándose, pero vi en medio de ese cuarto un bote siendo golpeado por las olas. Y vi a Jesús en el bote y supe que esa era mi promesa, que el Señor iba a resucitar a mi hijo. Sabía que habíamos pasado las barreras donde comienza el daño cerebral y todas esas cosas. ¿Cuánto llevaba muerto? En ese punto eran como 22 minutos. Mucho. Y luego de 40 minutos, antes de que encontraran latido y presión arterial, y nos dijeron que no tendría la fuerza para soportar una operación, que necesitaban operarlo. Él tenía una úlcera relacionada a la medicina, supimos después. Y la úlcera se rompió y había vaciado toxinas a través de su sistema a su torrente sanguíneo. Dijeron que estaría muy débil para la operación, estuvo muerto mucho tiempo, que tendría un daño cerebral. Y las personas que están aquí esta tarde lo vieron en vivo y directo, corriendo por ahí lleno de vida, sin daño cerebral, y resucitado por el poder de Dios. Así es como quiero que oigas a Dios. Gracias, Jesús. Quiero que oigas a Dios. Y Él nos enseñará sobrenaturalmente cuando volvamos lo que Dios le enseñó a Él, de cómo oír la voz de Dios. Es normal. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Fui sanada ayer durante la alabanza en el programa de Roy Fields. Tuve problemas por años con artritis y dolor en la rodilla derecha, y mi rodilla fue sanada instantáneamente. Sentí el poder del Señor bajar por mi columna. Mi hijo recalcó: mamá, te ves más alta. Gracias a Dios por tu programa. Grabé el programa con Grim Walsh. Y lo vi el viernes en la noche. Desperté el sábado en la mañana y descubrí que una verruga pequeña pero irritante que estaba dentro de mi párpado había desaparecido. ¡Gloria a Dios! Lo vi de nuevo y creí que Dios sanaría una tortícolis que tuve de un accidente en auto hace años. Gracias, Sid, por permitir que el Espíritu Santo haga su voluntad en tu programa. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com.
Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y Richard, tú aconsejaste a un pastor. Había estado casado 18 años. Quiere salir, quiere el divorcio. Si no pudieras oír la voz de Dios, él habría obtenido el divorcio. ¿Estás de acuerdo? Muy seguro, sí. ¿Qué pasó? Eran como las 11 de la noche, la cual no es mi hora de vigilia, así que quería que el Señor diera revelación rápido y conducía ahí y le pedí al Señor que revelara el problema de raíz de inmediato. Nos presentamos y nos dimos un saludo y estaba sentado y dije, ¿quién es Karen? Y él me vio y dijo, no lo sé. Dije, ¿alguien en su iglesia se llama Karen? Dijo, no. Dije, ¿alguien de su pasado se llama Karen? Dijo, había una chica con la que salía a los 15 años. Y luego el Espíritu Santo me reveló. Dije, ¿su fotografía está en su cartera? Él dijo, sí. ¿Su número está detrás de la fotografía? Dijo, sí. Dije, ¿tuviste relaciones sexuales con ella a los 15? Él dijo, sí. Dije, ¿aún fantaseas sobre tener una relación con ella si algo le pasa a su esposo, tú o su matrimonio? ¿Y tú estés fuera de tu matrimonio? Contestó, sí. Dije, llevas 36 años con esta atadura del alma que debes romper o vas a ser miserable. Estarás fuera del matrimonio y de tu ministerio. Dije, ¿estás listo para romperlo? Y le tomó 15 minutos estar dispuesto a hacerlo. Y yo casi le digo, terminé, no puedo hacer nada por ti si vas a aferrarte a eso. Cuando él dijo, no, sé que debo hacerlo. Y se arrepintió de esa atadura impía, renunció a ella y Dios salvó su matrimonio, salvó su ministerio. Y un pastor denominacional tiene sanidad y liberación en su iglesia ahora. ¿Ves lo que pasa cuando oyes la voz de Dios? Él lo sabe todo. ¿Cuáles fueron algunos de los obstáculos que encontraste para oír la voz de Dios? Uno de los obstáculos comunes son todas las voces en tu cabeza. Tenemos lo que la familia pensará, lo que los amigos pensarán. Tenemos al enemigo. Por mucho tiempo ni siquiera lidié con lo demoníaco, pero no me di cuenta de cuánto me hablaba el enemigo. Un día incluso tuve unos pensamientos tentadores y de inmediato renuncié a ellos y el Espíritu Santo me habló y dijo, no fueron tus pensamientos. Y pensé, no son mis pensamientos, estaban en mi cabeza. Y el Espíritu Santo me reveló que el enemigo implantó esos pensamientos. Él hablaba conmigo. Y seguido cuando enseño, escucho la voz de Dios y digo, no puedes resistir. Si alguien te da una idea, tienes una imagen, dije, quiero que se preparen, presten atención, no quiero que tengan una imagen en su mente de lo que digo. ¿Están todos listos? Y hago algo, no importa qué es, y las personas al instante tienen una imagen. Y el enemigo está dispuesto a darles falsas visiones, ¿cierto? Sueños falsos. Podemos oír su voz. Y nuestra voluntad puede interponerse para que no oigamos a Dios. A veces son solo distracciones. Nos levantamos cada día y ponemos la música, la televisión, y no damos tiempo para escuchar. Mi esposa puede estar a 1 metro hablándome y mis oídos funcionan completamente bien, pero no escucho una palabra. Porque estoy poniendo atención al canal de deportes o creo que habla con alguien más y no escucho. Lo mismo con el Espíritu Santo. Él puede estar hablándonos, pero nuestra atención se enfoca en algo más y debido a que no escuchamos, no oímos lo que dice. ¿Crees que eso es probablemente el obstáculo más grande? Simplemente no escuchamos o ni sabemos cómo nos habla. Ni siquiera sabemos cómo. Le pedí a Dios que me hablara y me frustraba porque tenía todas esas imágenes en mi cabeza y estaba muy seguro. Y es interesante porque esa es otra encuesta que hago que es universal. Sabía que cuando oiría la voz de Dios, habría un perfecto silencio en mi mente y de pronto un estruendo, una voz tipo James Earl Jones o Morgan Freeman, se oiría retumbando con las nubes y el trueno, y luego oiría a Dios. No lo sabía porque nadie dice, como dijo Dios a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Nadie me preguntó, Richard, ¿qué ves? Nunca ponía atención a lo que veía. Veía visiones desde que puedo recordar. Y tenía pensamientos parecidos a los de Dios, pero pensaba que eran míos porque nadie me habló sobre cómo habla el Espíritu. La primera vez a tu que oí espíritu. una palabra de conocimiento, que oí la palabra escuchar, no tenía idea de qué hacer con eso. Sí. Ni siquiera estaba seguro de que fuera Dios, así que tuve que experimentar. Sí, sí. Y así creces. Y al probar esas cosas,
Después de un tiempo dices, sé que oigo a Dios. Mi esposa sabe que oigo a Dios. Mis hijos saben que oigo a Dios. Las personas cercanas a mí. Dame un par de consejos de cómo oír a Dios. Creo que lo importante para ti es quedarte callado. Porque quieres enfocar tu atención. Pensaba que Dios hablaba solo en el silencio, porque a eso me acostumbré. Y en lugares a donde la música era muy alta, no te escuchas. El Espíritu de Dios, aún en casi un susurro, era tan claro y era como, bien, Dios, tú rompiste ese paradigma, así que no tiene que haber silencio, pero ayuda cuando estás callado y puedes enfocar tu atención. También es importante tomar notas. Sí, pero soy flojo, no quiero tomar notas, solo quiero relajarme. Bueno, verás, recibo cosas y es tan normal debatir. ¿Es Dios o yo? Y le digo a las personas, escribe todo lo que llega a tu mente. Pide al Espíritu Santo que te hable. Escribe todo lo que venga a tu mente, porque es muy fácil después discernir. ¿Esto fue Dios? ¿Este era mi pensamiento? ¿Este vino del enemigo? Y creo que cuando pedimos a Dios que nos hable y escribimos, su Espíritu habla a nuestro espíritu y la mente comienza a procesar lo que llega al espíritu. Descubriremos que lo que escribimos es la palabra que Dios nos dijo. Pero es importante probar esas cosas después. Normalmente enseño a las personas a hacer eso y enseñaba a 2 niñas rusas, independientes una de la otra, eran hermanas, una lejos en un internado, una vivía con sus padres. Ambas tuvieron la misma experiencia. Las primeras palabras que escribieron fueron, aléjate de esas personas, te van a lastimar. No saben lo que hacen. Dije, gracias por escribirlo. ¿Es todo lo que escribieron? Y dijeron, no. Y grites a la cámara, libertad. ¿Harías eso Libertad por mí? En el nombre de Jesús. ¡Libertad! ¡En el ¡Libertad! nombre de Jesús! ¡Ja! Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Como resultado de una herida en la espalda, he sufrido más de 34 años. Estaba viendo un episodio de Es Sobrenatural sobre la sanidad, y de inmediato mi espalda fue sanada. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Alcohólicos. El caos era normal. No había paz ni dirección. Pero cuando tenía 15 años, su madre volvió a dedicar su vida a Jesús y empezó a ser testigo de una nueva normalidad en casa. Para su madre al menos, pero no todo era normal para ti. No, en absoluto, Sid. Cuando mi madre volvió a dedicar su vida a Cristo, las cosas cambiaron y el ambiente en nuestra casa cambió. Empezó a tomarse en serio esta relación que tenía con su Dios. De algún modo era como si realmente hablara con Él todos los días. Solíamos escucharla detrás orar por nosotros. Las cosas cambiaron radicalmente. Pero para ti, toda tu vida seguía siendo una ruina. ¿Qué estaba pasando? Sí, empecé con las drogas fuertes a los 15 años. Y seguí bebiendo, así que a los 18 años Sid era completamente alcohólico. Bueno, hay una fecha en la historia. Es tu fecha. No debería pasarle a nadie, pero le pasó a Jim. El 27 de diciembre de 1971. ¿Qué pasó? Estaba completamente ebrio en una fiesta de Navidad de los empleados. Mi amigo me llevó a casa. Su novia condujo su auto, así que me llevó a mi casa y me dio las llaves y dijo, Max, te veré por la mañana. Yo dije, como sea. Se fueron y me escondí a un lado de la casa hasta que se fueron. Y la razón sí es que cuando eres un alcohólico, tienes algo que te impulsa, tienes algo que te empuja. No bebes solo por beber, bebes para quedar totalmente aniquilado. Y así, cuando se fueron, volví a mi auto y salí por más. Y en un semáforo en rojo, en mi ciudad, tenía un viejo reproductor de cintas en la guantera. Y me incliné para cambiar la cinta y una se cayó al suelo y luego me incliné para recogerla. Estaba tan ebrio, Sid, que me desvanecí. Vi un auto que venía hacia mí y me desvanecí de nuevo. Me dijeron que mi auto pasó por una barrera de seguridad y chocó con un poste telefónico. Y salí volando por el parabrisas. Mi cara y mi cabeza atravesaron el cristal. Mis hombros chocaron con él. Y entonces el peso de mi cuerpo me arrastró hacia abajo a través del cristal quebrado, lacerando mi cara, como un paquete de cuchillas. Dijeron que mi cara estaba en la cabina del conductor y que cuando los policías fueron a buscarme, se apoyaron poniendo el pie en el suelo para levantarme. El policía me dijo después, Maxine, cuando puse el pie en el auto,
La sangre llegó hasta la parte superior de mi zapato. Oh. Habías perdido mucha sangre. Me dijo, te metimos en la ambulancia y cuando te sacamos de la ambulancia en el hospital, mi compañero me miró y dijo, olvídalo, es tarde, está muerto. No lo recuerdo, pero dijeron que lo miré y dije, no, sigo contigo. Me llevó a la sala de emergencias y no encontraron un cirujano plástico a las 2 de la mañana. Consiguieron que un interno sacó fragmentos de vidrio de mis ojos y mi cara. Llamaron a mi madre. ¿Te imaginas a una madre recibiendo una llamada a la 1:30 de la mañana? Y dijeron, señora Maxim, su hijo Jim tuvo un accidente. Y dijo, bueno, ¿puedo pasar por la mañana? Dijo que esto no era nuevo para ella. Salí de la cárcel por cosas menores. Y entre mis hermanos y yo, bueno, esto no era nuevo. Entonces no solo tu padre era la persona alcohólica, sino que tus hermanos, algunos eran alcohólicos. Sí, del alcohol, y 5 de los 8 nos convertimos en alcohólicos. Es algo que viene de familia. Entonces, mi madre subió al auto sola y llegó al hospital. Le dijeron, señora, en este momento su hijo ha entrado en coma. Con la cantidad de cristales que tiene en el ojo izquierdo, no sabemos si verá de nuevo. Tiene un corte en la parte superior del cráneo, es profundo. Un posible daño cerebral es casi seguro. La mandíbula tiene una fractura expuesta, atravesó la piel. Y el interno ahora está sacando fragmentos de vidrio de los ojos. Entonces dijeron, señora, no hay mucho que hacer ahora. Mejor vuelva por la mañana. Pero sí, mi madre me decía, Jimmy, cuando subí al auto, Satanás fue insistente conmigo esa noche. El enemigo de mi alma siguió atormentándome y atacándome, diciéndome, ¿dónde está tu Dios ahora, Isabel? Ese Jesucristo todopoderoso el que dice servir, ¿dónde está Isabel? Háblame de él, mira a tu esposo, mira a Jack, mira a Jim, cuéntame Isabel, ¿dónde está él cuando más lo necesitas? Imagina el desánimo, el miedo, la duda, la incredulidad que Satanás trataba de lanzar sobre ella. Entonces me dijo que cuando llegó a casa cayó de rodillas junto a la cama, donde la oímos clamar tantas veces ante Dios por nosotros. Sid me dijo que lloraba, Jesús, por favor, que no quede ciego, Jesús, por favor, ¿cuándo terminará? Jesús, por favor, ¿cuándo vas a hacer algo? Imagina el llanto de una madre. Pero Sid, fue entonces cuando ella me dijo que el Espíritu Santo estaba junto a ella. Y le dijo, Isabel, es suficiente. Isabel, está bien. Empecemos a alabar a Dios, Isabel. Porque Él es santo y es digno. Isabel alaba a Dios. Por muy duro que sea así, en medio de una crisis como esa, mi madre dijo, Jimmy, estallé en alabanza. Estallé en adoración y alabanza a mi Dios. Empecé a ver las Escrituras como una película frente a mí. El Espíritu Santo estaba poniendo frente a mí para citarlas a Dios. Que Él es santo, que Él es justo, que Él es verdadero, que puede hacer lo que sea. Y dijo, yo solo empecé a adorarlo y adorarlo a Él. Y dijo, me lo decía de esta manera. Dijo, Jimmy, fue así que, cuando yo estaba alabando a Dios, vi su dedo índice bajar y tocar tu ojo izquierdo. Y cuando vi eso, yo sabía que ibas a estar bien. Yo sabía que Dios estaba haciendo algo. Pero sí, lo que ella no sabía era que mientras yo estaba en coma, caí a través de la oscuridad. Y Sid, fue tan real como estoy hablando contigo ahora. Extendí mis brazos a ambos lados, Sid, para frenar la caída. Buscaba una barandilla o algo, pero no había nada. Y mientras seguía cayendo, estaba muy asustado. Soy un hombre grande, Sid. Normalmente puedo cuidarme solo. Pero sabía que esta vez había ido un paso más allá. Estaba en un lugar, Sid, que no está destinado a la humanidad, y lo sabía. Solo que no sabía lo que era, nunca había leído la Biblia. No iba a orar o a la iglesia cristiana como la conocemos. No sabía que había espíritus malvados en lugares altos, fuerzas demoníacas que estaban viviendo dentro de mí. No tenía conocimiento de eso. Pero sí, mientras caí en la oscuridad, mi caída se detuvo. Estaba como en una habitación negra. Miré a mi lado izquierdo y por primera vez en mi vida vi 2 criaturas que estaban allí de pie. Y estaba seguro de que iban a hacerme algo. No tenía idea de que eran demonios. Nunca había entendido ese concepto, Sid. ¿Cómo podría? No había leído la Biblia. Nunca estuve en algo así. Pero esas 2 cosas, sean lo que sean, eran reales. E iban a hacerme daño. Había una atracción, como una atracción magnética que intentaba llevarme detrás de ese muro de atrás. Si era el infierno, no lo sé. Pero sé que querían hacerme daño. Yo no entendía nada, Sid, pero esos eran los demonios que aprendí más tarde cuando estudié la Biblia. Ellos vivían dentro de mí. La Biblia dice, no le des lugar al diablo. Yo le di todos los lugares, tenían todo el derecho, tenían un reclamo sobre mi alma. Y Sid, mientras mi madre oraba en casa por mí, mientras decía que vio el dedo índice de Dios tocarme,
Mientras estaba en casa clamando a Dios por el valor, el poder de la oración, Judas dice, tengan misericordia de los que dudan, arrebatando a otros como si los sacaran del fuego. Es lo que ella hacía a través de la oración, Sid. Por eso la oración es tan poderosa. Y Sid, mientras ella oraba por mí, fue entonces cuando Jesús vino. Pero mientras Él venía, la esencia de la discusión, lo que no dijo es lo que más me impactó, Sid. ¿Qué? ¿Por qué debería ayudarte, perdedor? Tonto, te reíste de mí. Él no dijo eso. No. Y podría haberlo dicho. Te burlaste de tu madre, te burlaste de mí, de las personas. Pero sí fue como un mar fluyendo de amor cuando miré a Jesús. Y Él me dijo, Jimmy, ya has jugado bastante. ¿Quieres continuar? Y yo dije, Jesús, no quiero. Pero había orado en la cárcel. Sácame de aquí y me enderezaré. Y aquí estoy de nuevo. Dije, Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer, Jesús? ¿Qué tengo que hacer? Y Sid, Jesús me miró. Él dijo, Jimmy, si me pides que te limpie, y si me pides que te perdone, lo haré, hijo. Y nunca te dejaré, ni te abandonaré, dijo. Jim, yo seré tu mejor amigo. Te daré el poder para superar las drogas y el alcohol. Jimmy, caminaré contigo todos los días de tu vida, pero tienes que pedírmelo. Yo no voy a irrumpir en tu vida. Y le dije a Jesús, Jesús, por favor, ayúdame. Sabía que estaba perdido, Sid. Sabía que lo estaba. Dije, Jesús, por favor, ayúdame. Por favor, perdóname. Y Sid, en el momento en que dije eso, lo interesante de esas dos cosas, esos dos demonios se congelaron en el momento en que Jesús apareció. Se inmovilizaron. Sí, cuando Jesús vino, fue como si ellos supieran quién es. Sé que estar en una pelea callejera y que los amigos lleguen en el momento justo, pero Sid, cuando se dirigían a buscarme y Jesús, mi madre, estaba intercediendo por mí, estaba pidiendo el amor y el poder de Dios sobre mi vida, Jesús fue hacia mí. Escuchó su clamor, se congelaron de inmediato. Pero en el momento en que dije, Jesús, por favor, ayúdame, se desvanecieron. Se fueron. Ahora, en el momento en que saliste del coma, ¿cuáles fueron las primeras palabras que dijiste para que tu madre supiera con seguridad que algo pasaba? Sí, mi madre me dijo, Jimmy, cuando saliste del coma unos días más tarde, papá y yo estábamos junto a ti. Tu mandíbula tenías que hablar así, estaba rota y con cables. Pero dijo, Jimmy, las primeras palabras que murmuraste con tu mandíbula rota fue, mamá, Jesús está aquí. Jesús está aquí. ¿Te puedes imaginar a su madre? Yo tengo entendido que ella estaba a 1.5 metros del fuego de Dios. Sí. Ahora, no le tomó mucho tiempo a Jim descubrir la única cosa que Satanás quería de él, por supuesto. También la quiere de ti. Vuelvo enseguida. Sales del hospital, te unes a los Marines, era una especie de asunto familiar estar en el ejército, estabas en la estación de autobuses y encontraste algo que llamaste un arma secreta. Casi te estaba esperando. Háblame de esto. Sí, mi padre me dejó en la estación de autobuses de Pittsburgh para ir a París. Y yo estaba sentado cuando vi un libro negro pequeño. Dije, bueno, ¿por qué no? Y lo tomé. Era una Biblia, Nuevo Testamento de los Gedeones, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Y era pequeño. En el frente decía, si tienes miedo, te sientes solo, si sales de casa, pasa a la página tal. Bueno, me guió hasta este libro llamado Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Oh, después de haber visto a esos demonios, bueno. Nunca había leído la Biblia en mi vida. Me llevó al libro Apocalipsis, 3 versículos 20, dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y es lo que Jesús básicamente me dijo, la esencia de nuestra discusión. Cuando estaba inconsciente, entonces me guió a Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, puedes ser salvo. Pero con el corazón el hombre cree resultando en justicia, pero con la boca se confiesa resultando en salvación. Y entonces entendí que, por primera vez en mi vida, este pequeño libro tenía algún tipo de poder, porque estaba llorando. El Espíritu de Dios se apoderó de mí. Tomé la Biblia, Sid, la puse en mi pecho en la estación de autobuses y dije, Dios, haz que las palabras entren en mí. Dios Todopoderoso, que entren en mí. Supe por primera vez en mi vida que tenía una pista para correr, que tenía algún tipo de cosa sobrenatural para seguir con este libro. Bueno, en este momento
quiero que mires a la cámara y ayudes a los demás a tener ese mismo encuentro que tuviste. Hazlo ahora. Jesucristo te ama tanto que dio su vida por ti en esa cruz. No importa hasta dónde llegaste, no importa lo que hayas hecho. Nada de eso importa. La sangre de Jesucristo es suficiente. Lava todos nuestros pecados. Si nunca le has pedido a Cristo que sea tu Salvador, si estás cerca del cristianismo, si estás cerca de los cristianos, pero no le has pedido a Cristo personalmente que sea tu Señor y Salvador, di esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, vengo a ti vengo a ti como pecador como pecador. y confieso todo mi pecado, Dios. Confieso todo mi pecado, Dios. Y te pido que me limpies y me Te perdones. pido que me limpies y me perdones. Rompe el poder del pecado en mi vida. Rompe el poder del pecado en mi vida. Perdóname, Jesús, Perdóname, Jesús, y ayúdame a y amarte. ayúdame a amarte. En tu santo y precioso nombre te ruego. En tu santo y precioso nombre te ruego. Amén. Amén. Cuando Jesús dijo en Mateo 6:6, entra en tu lugar secreto y cierra la puerta, y tu Padre que ve en secreto te recompensará abiertamente. Jesús solía venir conmigo temprano en la mañana. Él venía, Dios el Padre decía, Jimmy, ven. Jimmy, estoy aquí. Jimmy, ven. Quiero que vengas conmigo. Es decir, Jimmy, sal de la cama. Jimmy, quiero hablarte, quiero amarte. Quiero enseñarte cosas de las que no sabes nada. Jimmy, si vienes conmigo, comenzaré a hablar a tu corazón. Y así Sid me levantaba cuando el Señor entraba en mi habitación. Incluso en los marines me levantaba y caminaba por el bosque. En algún lugar me alejaba, tomaba mi Biblia y no sabía nada de Cristo. ¿Cómo iba a saberlo? Pero Jesús comenzó a hablarme. Y luego leí esa pequeña historia que Jesús dijo, es conveniente para ti que me vaya, porque a menos que no me vaya, el Espíritu Santo no puede venir. Y empecé a decir, el Espíritu Santo, ¿qué quieres decir? Y el Espíritu Santo aprendí que era una persona, no un eso, no una cosa, una persona. Y cuando yo empecé a hablar con el Espíritu Santo, Él empezó a hablar conmigo. Él empezó a enseñarme las Escrituras. Él empezó a escribir las Escrituras en la puerta de mi corazón y en mi mente. Yo podía ver las Escrituras frente a mí. Y mientras estaba hablando con los marines, miraban mi cara. Mi cara estaba totalmente desfigurada. Fueron 6 meses de cirugía plástica, lo que es un milagro. No tengo tiempo para hablar de ello, pero los marines sí. Pero miraban mi cara desfigurada y me preguntaban. Si yo sabía por qué preguntaban, porque el Espíritu Santo dispuso ese momento. No sabía lo que era ser testigo, Sid. Lo que sabía era que tenía que hablarles de mi mejor amigo, Jesús. Dios quiere colmarte de su amor, de sus bendiciones. La oración es el regalo más grande que Dios me ha dado junto a mi salvación. La intimidad con Él. Él quiere amarme. Él me toma en sus brazos cada día y me infunde con su poder, con sabiduría, conocimiento y entendimiento. ¿Por qué? Porque dice, si tú siendo malo sabes dar buenos regalos a tus hijos, ¿cuántas cosas buenas más daré yo a los que me las piden? La oración es simplemente mi comunión con mi papá. La oración es mi comunión con Jesús y mi comunión con el Espíritu Santo. Es con los 3 cada día. Jim, la cosa más importante para un creyente, de acuerdo con la Biblia, es la oración, pero la mayoría de los creyentes no pasan mucho tiempo en oración. Dicen que es para las personas llamadas intercesores. Sí. ¿Podrías decirnos por qué? Y antes de decir esto, la única cosa que más quiere Satanás de nosotros es lo que pasará en la oración. ¿Qué es la cosa que más desea Satanás? Satanás quiere la cosa número 1, es nuestra intimidad con nuestro papá. He sido salvo por 50 años, Sid, y me he sostenido por 50 años de las drogas, el alcohol y todo eso. ¿Por qué, Sid? Porque la única cosa que hago a diario ha sido responder al llamado cuando mi papá viene a tocar. Sid, cada mañana vienen a mi habitación, mis 3 mejores amigos cada mañana. Sé que soy pecador, sé de la maldad en mi corazón. No puedo servir a Dios a menos que me lo permita. Pero cada día, Sid, Él espera para infundirme un toque fresco de su poder. Cada día Él está esperando para hablarme, decirme algo, para amarme. ¿Por qué no querría tener comunicación con Dios, con el Creador del universo? ¿Por qué no querría pedirle que se involucre en todos mis asuntos? ¿Por qué no querría sabiduría, conocimiento y comprensión más allá de mi capacidad? Él es solo Dios, Él solo el Creador del universo y quiere tener comunión conmigo. Jesús quiere amarme
El Espíritu Santo quiere caminar conmigo. ¿Por qué iba a rechazar esto, Sid? Si quieres un verdadero poder sobrenatural en tu vida, ora. Es la única cosa que Satanás no quiere que hagas, porque sabe que cuando un hijo del Altísimo clama a Dios Todopoderoso, Él no tiene respuesta para eso. La oración es la respuesta a todos tus problemas. Tengo que decirles que Él camina en los milagros más asombrosos. Cuéntanos sobre otras cosas que te hayan pasado. Sí, estuve en una prisión una vez. Lo que viene a mi mente es esta experiencia en la prisión. Mientras caminaba hacia la prisión, tenía mis notas conmigo y el Espíritu Santo dijo, Jimmy, deja tus notas. Lo sabía, caminé con Dios lo suficiente para saber de acuerdo. No sé qué va a pasar, pero sé que va a ser grandioso. Y entonces dejé mis notas y me subí al púlpito y comencé a orar. Y mientras intercedía y tenía miedo, les dije esto a todos. Les dije, escuchen. Lo que hicieron no es lo que son. Lo que hicieron no es lo que son. Están aquí para pagar el precio por lo que hicieron. Lo tienen que hacer. Pero lo que hicieron no es lo que son. Dios Todopoderoso los ama tal como ustedes son. Y dije, hoy es el día. No tienes que regresar a ese bloque de celdas con la incredulidad, la culpa, el miedo, la duda y las voces de Satanás diciéndote, no eres bueno, nunca vas a llegar a nada, no hay algo bueno en ti, nunca habrá nada bueno, pero no. Dije, hoy es el día en que puedes recibir la salvación, la limpieza, la sanidad y deshacerte de la culpa, porque Dios, el Espíritu Santo, están aquí para tocarte. Y Sid, fue como si yo dijera, el primero que suba obtiene una tarjeta para salir de la cárcel. Sí, así ocurrió. Dije, si quieres recibir este Cristo del que estoy hablando, ven adelante. Sí, había entre 150 y 200 hombres en la capilla y fue como si hubiera una manada. Corrieron hacia el altar, Sid. Corrieron. Todo esto viene de su vida de oración. Si tú lees y escuchas sus materiales, obtendrás esta impartición, pero necesito que ores por todos ellos en este momento para que tengan la misma hambre de oración, la misma hambre de intimidad que tú tienes. Mira la cámara y ora. De acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en este momento. Ante todo, perdónanos, Dios, límpianos. Límpianos, Dios, por favor, por no darte tu lugar, por no entender tu santidad. Pero Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por perdonarnos. Y ahora, Señor, impártenos una nueva presencia tuya. Por favor, Dios, cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan, Dios, tú ves nuestro clamor. Tú ves el vacío de nuestra alma, Padre. Tu palabra dice que desde nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Padre, por favor, libera el poder de tu Espíritu Santo sobre nosotros ahora. Por favor, Dios, no permitas que nadie se vaya como vinieron. Permite que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros ahora. Dios, te adoramos y te alabamos. Alábenlo, comiencen a alabarlo. Alaben a Dios, adórenlo, alábenlo y adórenlo. Alábenlo. Ora por liberación ahora. Sí. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, dijiste que las armas de nuestra guerra en lo natural hechas por el hombre son carnales, pero las armas divinas son para derribar las fortalezas demoníacas. Por esto, Dios, de acuerdo a tu palabra, citamos tu palabra de vuelta a ti. Dios, tú sabes que cada uno representado hoy aquí, cada uno que tiene un ser amado, un amigo, hija, sobrina, sobrino, esposo, lo que sea, Dios, tú ves a esa persona ahora. Padre, ahora te pedimos en el nombre de Jesús, por favor, Dios, permite que el Espíritu Santo rompa con el alcohol, las drogas, la pornografía, el sexo, lo que sea, Dios Todopoderoso. Permite que la dulce presencia de tu Espíritu les ministre en este momento. Dios, hazles saber que este día han recibido su liberación. Hazles saber, Dios, así como el 27 de diciembre de 1971 fue la mía. Hazles saber ahora, Dios, esto ha sido roto. En el nombre de Jesucristo, Satanás, te atamos y a todos los demonios del infierno. Te atamos ahora por la sangre del Señor Jesucristo. Te reprendemos sobre estas almas, en el nombre de Jesús te pedimos. Built-in dress rehearsal of the first coming of the Messiah, but there is also a built-in dress rehearsal of the return of the Messiah in the Bible itself. Mark, you were telling me about in the book of Leviticus, there is a section that tells us about these dress rehearsals. And you know what?
maybe there wouldn't be so much confusion in Islam and Judaism and Christianity if we could get into this dress rehearsal and see about the return of the Messiah. Oh, exactly right, Sid. I can't help but think at a wedding you have a dress rehearsal beforehand and you want to be at the dress rehearsal. Well, in Leviticus 23, it says, these are the feasts of the Lord. He said, these are holy convocations. These are even my feasts. So I think it's interesting that the Lord says they're his feasts. It doesn't say the Jewish feasts or the feasts of Israel, but the feasts of the Lord. And the thing that's so amazing to me is when you understand in the Hebrew what the word feast and holy convocation means. Explain that. Yes, when we hear the word feast, we think of food. But the Hebrew word is moed, and it literally means an appointment, a divine appointment. And the word convocation is like an assembly. But in Hebrew, the word is mikra, and it implies a dress rehearsal. And so we see all the feasts of the Lord were dress rehearsals, where they were rehearsing what was going to take place 1,500 years later prophetically on the spring feasts, and then the fall feast concerned his second coming. And, you know, it's so specific on the first coming of the Messiah, and it's all in the feast, or as in the Hebrew it says, these are set appointments that God has in which God says, I am going to show up. So tell me some of for the first coming of the Messiah, and you call them God's feasts. I usually call them Jewish feasts, but they're both. But they're really, even higher, it's God's feast. Tell me some of the signs. Well, one of the most fascinating things to realize, first off, they had the evening sacrifice, the morning sacrifice. They were at like 9 in the morning and 3 in the afternoon. And at 9 in the morning is when they would offer up the Passover lamb. Well, in Mark, it says that Yeshua, Jesus, was bound to the cross the 3rd hour of the day. So the very moment that the high priest was binding the Passover lamb to the altar as the dress rehearsal, they're binding Yeshua to the cross. And then at 3 in the afternoon, at the very moment the high priest is slaying the Passover lamb, that's when Messiah died. And what's amazing, God had even planned the songs that were going to be sung at his son's funeral. Because they would always sing during Passover what's called the Hallel, which is Psalms 113 through Psalms 118. So at 9 in the morning, here all throughout Jerusalem, through all the hills, the valleys, the Mount of Olives, Josephus said there were 2.5 million Jews in Jerusalem at that time. You could just hear the chorus outside, and everyone is singing Psalms 118, which is bind the sacrifice with cords, even to the horns of the altar. You know, in Psalms 118, it says, this is the day the Lord has made. There was more in that rehearsal because at Pesach, at Passover, we read Psalm 118, and part of that says, the stone that the builders rejected has become the chief cornerstone. Could you picture knowing all of this ahead of time? Yeah, at the Mount of Olives, well, it says they had sang a hymn, you know, at the Last Supper. Well, I can tell you the words to that hymn. It was Psalms 118. And so what were the very words they were singing right before he was betrayed and rejected? But what you said, the stone the builders have rejected has become the chief stone of the corner. Well, is it just as precise in the fall feast as the spring feast as far as the return of Messiah? Oh, I think so. I think everyone realizes that God is the same yesterday, today, and forever. And if we really believe that, if he fulfilled the spring feast to the day of his first coming, he'll fulfill the fall feast to the day of his second coming. We don't set dates at all. Well, what I'm wondering is how did something that started out exclusively Jewish, so biblical, become the opposite of Judaism? How'd that happen? Well, I think 2,000 years ago, a lot of the early church fathers wanted nothing to do with the Jews or Judaism. And so they didn't think they were grafted in, but almost like a separate tree. But God has the Gentiles, he wanted them grafted in so they would understand the richness and the fatness of the olive tree and get to the root.
But why? I believe it's a satanic, diabolical plot to stop people from understanding from going to the dress rehearsal of the return of the Messiah. I think so too. The book of Ruth, Pentecost, one of the spring feasts, they always read the book of Ruth, which is about a Gentile being grafted in to this Jewish family, going back to Jerusalem, working the harvest, and bringing forth the Messiah. It was Ruth. Well, Ruth in Hebrew means friend. And so she befriended the Jew, but Orpah means to turn your back on. And so she turned her back on and went back to her gods, which I think is symbolic of these last days of the Gentile church. But Satan does not want the Gentiles to understand divine appointments. So it says in Daniel, the Antichrist is going to change the times and the laws. He doesn't want us to know, so we're not there for the appointments. Well, these divine appointments are not something that someone has to attend. But my mother didn't raise a dummy. Who would not want to be at a divine appointment, which God says He promises to show up at? I want to find out in detail about this divine appointment of the return of the Messiah that's built into God's feast. Don't go away. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Sid Roth here with Mark Biltz, and we found out the most amazing thing. How would you have liked to have gone into a dress rehearsal of the first coming of the Messiah? Well, the biblical feasts are so precise. I mean, the exact moment the Messiah died was written into the feast. In fact, you were telling me 2.5 million Jewish people came to Jerusalem with, 250,000 lambs sacrificed on Passover? That's a lot of blood. Oh, yeah. Even if a lamb had a quart of blood, you're looking at 55 to 60,000 gallons. That's like 1,055-gallon drums of blood. Where's all that blood go? The priest would have been swimming in blood. Well, they would splash all the blood at the base of the altar. And they had these aqueducts under the Temple Mount, and the temple faced east. And so all the blood would go right downhill to the Valley of Blood, the Hinnom Valley. And they had these giant cisterns filled with water, thousands of gallons of water, and they would release that water, and the blood would be flowing, this massive river of blood and water is flowing down the right side of the Temple Mount into the Valley of Blood. So when you think about that, the Father's in the Holy of Holies. The Son, Yeshua, is on the cross. And so at the same moment the blood and water was flowing from the Son's side, a river of blood and water was gushing from the Father's right side into the Valley of Blood. And then they have... Coincidentally, the side happens to be the right side. The right side. I mean, every detail so precise. Yeah. And then in Judaism, if you remember when Jacob thought Joseph had died, he rent his garment from top to bottom, and the symbolic aspect of that is it's showing a broken heart. And it's called Keriah, K-E-R-I-A-H in Judaism. So what happens? The blood and water is flowing from the Father's right side. The veil is his garment, and he rent his garment from top to bottom, showing his broken heart over the death of his son. And you know what else is so amazing is to point out, in fact, as a matter of fact, the DVDs that you're making available in the workbook, what kind of feedback are you getting on this? The feedback is incredible. We are selling thousands and thousands and thousands to people all over the world, every nation. Because it's so simple, yet so profound. Speaking about something profound, on Yom Kippur, there is something in the Talmud of what happened 40 years before the destruction of the temple. Explain that. Yeah, I think it's amazing. In 70 AD, the temple was destroyed, and the Talmud records that 40 years prior, which puts it at 30 AD, right when Messiah died, what they would always do is tie a red crimson thread to the temple doors. And then on Yom Kippur, the scapegoat that was taken out in the wilderness, they would tie a red sash around one of its horns. And then when they got out to this edge of this cliff, they didn't want their sins returning, so they would take the goat and they would throw it over the cliff so it would die. And what would happen, the crimson thread on the temple doors would miraculously, supernaturally turn white, and that's how they knew their sins were forgiven. But it's recorded in the Talmud that ever since 30 AD, it stopped turning white.
And then the temple menorah inside the holy place, the middle candle is called the western candle. And it was commanded in Leviticus that the candle was never to go out. It had to burn continually. And the Talmud records that all of a sudden that westernmost candle went out and it would never stay lit. And then the other thing is there were these massive doors. These doors in the temple were 75 feet high, monster 25 feet wide. It took 25 men to open these doors. And they said also in the Talmud that those doors would just naturally open up by themselves. So this begs the question. All these supernatural signs occurred 40 years before the temple was destroyed. Temple destroyed in 70 AD, 40 years fast reversed, goes to 30, the year 30. What did we miss on that year that caused all these supernatural signs to show that God was displeased with us? And we're going right back to Yeshua as the Messiah. Oh, yeah, definitely. All the signs pointed to him. In Genesis 1:14, God said he was going to give us signs. Okay, speaking of signs, when we come back, I want you to talk about these strange signs in the sky that indicate something major is about ready to happen. But just as the spring feasts speak of the first coming of the Messiah, the fall feasts speak of his return. Tell me a bit about what insight we have on his return. Well, sure. The spring feasts were fulfilled in order. And so the fall feast will be fulfilled in order as well. Not necessarily the same year, could be. But the first fall feast is the Feast of Trumpets. Well, I think people that have read the book of Revelation are familiar with trumpets. And then after the Feast of Trumpets, which I think signal the beginning of the tribulation, some year on that day. I don't set dates. After that comes the Feast of Yom Kippur. That's Israel's Day of Atonement. I believe some year on that day, the veil will be removed and Israel as a nation will recognize Yeshua as their Messiah. And then comes the Feast of Tabernacles, where he will tabernacle among men for that 1,000-year reign of peace. Do you believe that as we get more and more insight into God's feasts, we will be able to literally know the details of the return of the Messiah? I mean, think so. How strongly do you believe that? I believe that very strongly. In Daniel, it talks about in these last days, knowledge will be increased. And I think that's just not scientific knowledge, but biblical knowledge. I think God is going to be removing the veil. In Isaiah, God says there's a veil over all nations. Something is coming very soon because Mark has some revelation on things going on in the sky that show a major event is about ready to happen. Don't go away. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Sid Roth here with Mark Biltz. And Mark, you had a revelation last night that is, I'm still staggered by it. Explain. Sure. As I was dreaming last night, all of a sudden I woke up and the revelation hit me as far as what's happened to the Word of God. I kind of think of it as a prune, or let's say something that's been dehydrated. All the water's been taken out of it. That's how people sometimes view the Torah or the Word of God. Many people, it needs to be hydrated. You need to have Yeshua is the river of life, the living water. And I think what has happened, a lot of people have taken the living water out of the Word, and we need to rehydrate it. And when it's hydrated, you find out the most amazing things. Speaking of hydrated with the Spirit of God, the Messiah said there would be strange signs in the atmosphere, in the sky, and you found out something amazing. Yes, what's amazing to me is Yeshua said there would be signs in the heavens. The sun would turn dark, the moon would turn to blood or red, and it quotes that in Joel as well. And so I thought, well, this sounds like a total eclipse of the moon, a total eclipse of the sun. And so I went to NASA's website because God is so mathematical. When he created the sun and the moon and the stars, they can project all the eclipses, thousands of years backwards and thousands of years forward. And in Genesis 1:14, God said he created the sun and the moon for signs. Well, in Hebrew, the word there is oath, and it means signals. So the main purpose of the sun and the moon was that God wanted to send us signals.
And then it says for seasons. Well, we think winter, spring, summer, fall, but the Hebrew word is moed, the same word translated as festival. So the sun and the moon God created as signals on his feast days for signs of his appearing. And then it says it's for days and years. So I went to NASA's website and I looked, and lo and behold, there are 4 total eclipses of the moon back to back in 2014 and 2015. NASA calls it a tetrad, where there's no partial eclipses in the middle. And when I looked at it on our normal calendar, and I didn't notice anything. And then I thought, well, I have to look at the biblical calendar. So I switched the dates to the biblical calendar. And behold, in 2014, on Passover, the first day of Passover is when we have a total eclipse of the moon. The next one is on the first day of the Feast of Tabernacles. And then again in 2015, there's a total eclipse of the moon on Passover again, and then again on the Feast of Tabernacles. Now, looking back in the past, when there have been these total eclipses on these set appointments from God, these biblical feasts, there have been some amazing, significant prophetic things that have happened. Yes, these tetrads, or these 4 moons, total eclipses of them, happen rarely, but last century they happened twice. 1967 and 1968, when Jerusalem was recaptured on Passover and Tabernacles, and then again right after Israel became a nation in 1948, it happened in 1949 and 1950. So I thought, oh my gosh, this is tied to Israel. And so I looked in the 1800s, there weren't any. 1700s, there weren't any. 1600s, there weren't any. In the 1500s, there were like 4 or 5 times, but none of them fell on the feast days. And then in the 1492 is when all the Jews were kicked out of Spain. And in 1493 and 1494, the same thing. And so I thought, wow, 2014 and 2015 looks like it's to be pretty significant. All right, we know it's going to be significant just based on what you've said. A little sanctified speculation. What might happen? Might. I know we can't predict, but might. Yeah, I don't predict anything, but I think this is a sign that will happen during the tribulation at some period of the 7-year tribulation. I don't know if it's in the beginning, the middle, the end, but I think that God is trying to signal his people that there's something significant that'll be happening in 2014 and 2015. And the reason for that, too, is I thought, well, what about the solar eclipse? Because he also said the sun would turn dark. So I went and I looked at NASA's website, correlated it to the biblical holidays. It so happens, Nisan 1, let's say roughly April 1st, God told Moses to change the calendar to begin in the fall to begin in the spring for the religious calendar. And it so happens on Nisan 1 is when Moses set up the tabernacle, okay? There's a total solar or eclipse of the sun, the total eclipse of the sun on the first day of the religious calendar. And then 2 weeks later on Passover, the total lunar eclipse. Then there's another solar eclipse on the Feast of Trumpets, followed by another total lunar or eclipse of the moon on Tabernacles in 2015. What feast is the Messiah going to return? I think his feet will land on the Mount of Olives. There's people mean different things by return, but in Zechariah 14, it says his feet will land on the Mount of Olives. It'll split in 2. And then 3 times in Zechariah 14, it talks about how everyone from all the world, all the nations have to come to Jerusalem to keep the Feast of Tabernacles, which has to do with Yeshua tabernacling among men for the 1,000-year reign. So I believe his feet will land on the Mount of Olives on Yom Kippur, and then 5 days later, you have the Feast of Tabernacles. He'll begin his millennial reign. You know, what doesn't make sense to me is the first church was all Jewish, observed all of God's feasts. And then there was an interim period where the feast stopped. Then in the millennium, as you just mentioned, Zechariah says we'll start resuming the Feast of Tabernacles. Isaiah talks about the Sabbath. All these things are going to be renewed. Now, we know the feasts have nothing to do with our relationship with God, the cleansing of our sin, the atonement of our sin, our righteousness. There's nothing to do with that, but it has a lot to do with understanding the times and seasons that we're living in.
Oh, definitely, definitely. We'll be sitting down with Abraham, Isaac, and Jacob at that feast. And like you said, it's not a salvational thing. But I tell you what, how many people want to be at the wedding supper of the Lamb? If you want to be there, it'd be good to be at the dress rehearsals to know what's expected. Well, speaking of dress rehearsals, do you know that you can have a dress rehearsal for heaven? You really can. You can experience heaven while you're still on earth. You can experience the kingdom of heaven, the rule of heaven. You don't have to put up with all the nonsense that life has to offer. You can have an encounter with God for yourself. I'm not talking about religion. I'm not talking about terminology like being born again or saved or any of these things that are turnoffs to most people. But there is something that's not a turnoff, and that's having intimacy with God for yourself. Now, whatever your religion, do you have intimacy with God? I'm not talking about knowing and believing in Him. I'm talking about intimacy with Him. I'm talking about
unseen. Broken dreams float in the electric air. Haunting voices echo through the wires. Cold breath on my neck, chilling fire. Fading echoes of forgotten desires. Creeping through the static, soft and slow. And whispers drag me under, don't let go. Lost in the fog of things I'll never know. Electric pulses, heartbeat gone astray. Dreams twist and frayed, and neon decay. Lifeless streets where lost souls pray. Melodic whispers haunt this sleepless night. Saints howling against the dying light. In this wasteland, hope takes flight. Creeping through the static, soft and slow. The whispers drag me under, don't let go. Lost in the fog of things I'll never know. Never know. Creeping through the static, soft and slow. The whispers drag me under, don't let go. Lost in the fog of things I'll never know. Never know. Creeping through the static, soft and slow. Her whispers drag me under, don't let go. Lost in the fog of things I'll never know. Things I'll never know. Things I'll never know. Be steady, a newfound stride. Hope takes flight, leaving shadows behind. In the